Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por conectarse para escucharnos y vernos a través de Facebook. Daimi, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a Roberto, Rosy y a todos los que nos están escuchando y viendo. Rosy, ¿cómo Hola, estás? hola. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de compartir el día de hoy. Es jueves, muy emocionada de poder compartir y aprender también de ustedes. Gracias a las dos por estar aquí conmigo, por hacer este esfuerzo posible. Y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Facebook. Hoy es nuestro tercer programa. He tenido grandes respuestas de conocidos que me han contactado. Hoy, por ejemplo, estaba yo muy feliz de escuchar a un viejo proveedor de una empresa en México que me escribía y me decía: Roberto, voy a estar en tu plática, quiero aprender mucho, quiero manejar mejor mis finanzas. Y bueno, como muchas veces digo, vamos por uno, con una persona a la que le agreguemos valor cada jueves, de con dinero y sin dinero, tenemos ya un motivo para estar contentos y volvernos a conectar y tratar de generar valor. Bienvenidos todos, gracias por escucharnos. Y hoy es nuestro tercer programa y vamos a hablar acerca del gasto y la deuda, una gestión inteligente de nuestros recursos. Y déjenme platicarles un poco qué es el gasto. Venimos hablando primero, en nuestro primer programa hablábamos de dinero después de los ingresos y ahora entramos en el tema del gasto. Y el gasto es el dinero que sale de nuestra bolsa para adquirir bienes y servicios. Y este gasto se puede dividir de dos maneras, en gastos esenciales y en gastos discrecionales. Los gastos esenciales son aquellos que específicamente son necesarios para vivir: comer, pagar una vivienda, los servicios, el transporte, los impuestos, que deberían de ser gastos fijos que nosotros debemos contemplar mes a mes. Sin embargo, hay un tipo de gasto que es el gasto discrecional y que depende del criterio de cada persona. Y que en la definición de gasto discrecional, podríamos decir, son aquellos que no son estrictamente necesarios. Un gasto esencial es comer. Un gasto discrecional es comer en un restaurante de lujo. Entonces, ahí aplica un poco el criterio, el nivel de vida. Y también, déjenme decirles, ¿qué pasa si nuestros gastos superan a nuestros ingresos? Pues caemos en otro de los temas de hoy, que es la deuda. ¿Y qué es la deuda? Pues es pedir prestado porque efectivamente nuestros ingresos no nos están alcanzando para cubrir nuestros gastos. Y ese tema es importantísimo y doy la bienvenida a Daimi para que nos cuente un poco acerca de los tipos de deuda. Así es, perdón. En el mundo financiero y en la vida cotidiana, pues hablamos mucho de estos paradigmas, ¿no? Se ha estigmatizado en ocasiones la deuda como algo inminentemente negativo. Y hoy vamos a ver cómo eso tiene toda una serie de matices y que nos pueden servir muy positivamente para apalancarnos o nos pueden sabotear nuestras finanzas y tiene mucho que ver con cómo lo hacemos, con desde qué perspectiva lo hacemos, con qué fin lo hacemos. Entonces quiero mostrarles en esta tabla que preparé para ustedes para sintetizar y de manera muy escueta, pues los tipos de deuda que existen. Y tenemos deudas, los créditos de consumo, que son un tipo de deuda que es para financiar la compra de productos y servicios para uso personal o familiar. No necesariamente tiene que ser malo,
porque cuando compramos algo, por ejemplo, que estamos programando a meses sin intereses, etcétera, que son un electrodoméstico o un viaje, pero que lo planeamos y está dentro de nuestro presupuesto, bueno, eso es un crédito de consumo o sea, financiamos a través de una deuda. Pero eso ya Rosy nos hablará en qué sentido puede ser negativo o positivo. En este tipo de créditos de consumo, la tasa de interés normalmente es alta y esto tengámoslo también en cuenta. ¿Qué tipos de deudas, una vez que la empezamos a saldar, resulta que los intereses nos están sobrepasando a nuestra capacidad de gestionar esa deuda? Entonces, no solo tengamos en cuenta cuánto cuestan, digamos, lo que hemos nosotros financiado a través de esto, sino los intereses que esto nos va a generar. Normalmente en los créditos de consumo la deuda es alta, pero aprovechemos cuando nos dicen meses sin intereses, porque allí entonces tenemos un área de oportunidad para nuestras finanzas. Los plazos de pagos normalmente son cortos en esta deuda y aquí tengamos también cuidado porque tenemos que tener una buena planeación para poderlos sustentar. Y tipos de deudas que tienen que ver con los créditos de consumo está, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Otra deuda que vamos a ver son las deudas hipotecarias, las hipotecas, que es para financiar la adquisición, construcción o remodelación de vivienda. También aquí tenemos un punto que tener mucha atención. En nuestra cultura financiera callejera y popular, a veces consideramos que comprándonos una casa o teniendo un inmueble, pues ya estamos completamente blindados. Y eso puede, en ciertas circunstancias, generarnos una deuda que sobrepase nuestras capacidades y que se convierta en algo que, como les comentaba anteriormente, pueda sabotear nuestras propias finanzas. Si gustan, en otro programa podemos hablar específicamente alguna información general sobre las deudas hipotecarias, en qué momentos sí tenerlas y en qué momentos no. De inicio no les puedo decir que es una mala deuda, pero tenemos que tener mucho cuidado de cómo la vamos a adquirir, porque este tipo de deudas suelen ser, aunque suelen ser más bajas que las de crédito de consumo, generalmente pues sí vamos a adquirir vamos a decir, a costear una tasa de interés que tenemos que tener en cuenta. Los plazos de pago de la deuda hipotecaria es de 20 a 30 años, son plazos largos normalmente. Puede ser menos, pero lo común es en 20 y 30 años. Y las condiciones están determinadas por la entidad que nos la financie, por el valor del inmueble, por el plazo de pago, por la tasa de interés. Todo esto hay que tenerlo en cuenta antes de adquirir una deuda de este tipo. Luego tenemos deuda de subsistencia y ahí puse una cruz roja porque de eso nos va a hablar Rosy. Hay que tener mucho cuidado con esta deuda porque esta deuda se contrae para cubrir los gastos básicos diarios como la comida, el transporte, el alquiler y los servicios. Cuidado, mucho cuidado con esta deuda y ahorita Rosy nos va a explicar por qué. Una de las cosas que no están a nuestro favor es que la tasa de interés es muy alta y los plazos de pago muy cortos. Aquí tenemos como ejemplo los préstamos personales e informales y que pues son una de las fuentes de estrés financiero muy frecuente entre las familias. Allí hay un foco rojo importante que tenemos que tener cuidado. También existen los préstamos estudiantiles, que es para pagar estudios universitarios de posgrado en el país o en el exterior, que también tiene que ver con la entidad que ofrece el financiamiento, el tipo de estudio que se realice, el nivel de ingresos del solicitante y el desempeño académico del estudiante. Pueden ser deudas muy buenas porque nos estamos capacitando, formando e impulsando para pues crecer nuestra capacidad de ingreso, pero también tenemos que considerar todos estos factores para que nos vaya en nuestro perjuicio. Y por último, la deuda de apalancamiento, que es la que nos va a desarrollar hoy Roberto, que es para aumentar la cantidad de dinero que se puede destinar a una inversión con el objetivo de tener una mayor rentabilidad. Y aquí tenemos inversiones de capital prestado, asumiendo el riesgo de pagar intereses y devolver dicho capital. Estas son las condiciones de este tipo de deuda que es de apalancamiento. Esas deudas pueden ser muy buenas para impulsarnos
Robert Kiyosaki nos lo dice muy fehacientemente, ¿no? En la construcción de negocios. Ahorita lo va a desarrollar Roberto, pero también es importante que no se nos escape ciertos asuntos a considerar, porque cualquier deuda es un compromiso que debe ser saldado y debe ser programado y tenerlo muy presente en nuestra proyección financiera. Y es en general porque ahorita nos vamos a meter en algunos detalles. Así que, Roberto, te cedo la palabra. Gracias, Daimi. Además de hablar de la deuda como buena o como mala, quiero hacer una distinción. No es una deuda buena o mala por un juicio de valor, es por la definición propia de lo que es la deuda y hacia dónde van los recursos que nos prestan. Es decir, cuando el dinero que nos dan, que nos prestan y que genera un interés, va destinado al consumo, por definición, la deuda es mala. Cuando el dinero que nos prestan va destinado a generar una inversión o a aumentar los ingresos, la deuda es buena, pero no estoy emitiendo un juicio de valor, porque una persona me puede decir, pero es que si estoy comprando mi casa, eso es bueno, pero eso es bueno en un juicio de valor y solo para él. Pero en estricto sentido, financieramente, la deuda que va destinada al consumo es una deuda mala. Entonces, ahí, por ejemplo, entra la deuda no productiva, que es de lo que nos va a hablar ahorita en este momento Rosy. Muchísimas gracias, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Les voy a compartir un poquito la pantalla porque quiero yo mostrarles una imagen que para mí es muy importante. Me pasó que no puedo compartir la pantalla. No sé qué me está pasando. Voy a intentar nuevamente. Y me dicen si la puedo ver. No puedo compartir. Ok. Vamos a prescindir de esta imagen. Sin embargo, yo quiero aprovechar el día de hoy para hablarles y profundizar un poquito más sobre las deudas no productivas o deudas de consumo o deudas de subsistencia, como bien lo dijo Daimi. Bueno, pues estos son préstamos que se utilizan para adquirir activos que en definitiva disminuyen el valor con el paso del tiempo. Estas deudas no generan ingresos directos, es decir, estas no contribuyen al crecimiento de tu patrimonio, y definitivamente son malas para tu situación financiera. ¿Por qué? Porque normalmente estas deudas, así como las conocemos como deudas malas, pues son parte de adquirirlas a través de deseos, o sea, ese impulso que se tiene al comprar. Las mujeres, sobre todo, bueno, hoy en día ya también los hombres, pero normalmente las mujeres, y no me van a dejar mentir, o sea, cada vez que vamos al súper con una lista, o sea, estrictamente por las cosas que vamos, díganme con cuántas cosas extras salen del súper en su carrito. ¿Cuántas veces no, al estar sentados en el sofá viendo la televisión, no caemos ahora con las compras digitales en ese momento de decir, ay, sí, lo compro, lo quiero, ya tengo aquí mi carrito listo, y sin pensar, o sea, solamente damos clic en comprar. Compramos con una tarjeta de crédito, hay veces que del mismo presupuesto que tenemos disponible en la tarjeta de débito, pues, ok, compras al contado, ¿no? Pero sin embargo, estas compras son parte del deseo y a través del tiempo, a través de utilizar las tarjetas de crédito, estas deudas, pues pueden arrasarnos. O sea, hay veces que simplemente decir, ok, un deseo cumplido y a lo mejor
dices tú, bueno, es una cantidad pequeña, pero este tipo de compras impulsivas también se pueden convertir en un gran peligro que nos pueden llegar inclusive a terminar con nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque hay veces que utilizamos tarjetas de crédito o sea, adquirimos otra deuda para cubrir una deuda anterior. Entonces, esto es de sumo riesgo. ¿Por qué? Porque pues ponen en riesgo todo lo que tenemos. O sea, ahí esa parte de la deuda es para suplir un ingreso que no tenemos, que no está contemplado, y es ahí cuando corremos un gran riesgo financiero. Entonces, este tipo de deudas es sobre las que sí tenemos que tomar conciencia. Y hoy, aprovechando aquí que tenemos a nuestro gurú financiero, a mí me gustaría solicitarle aquí en un próximo capítulo que nos enseñe con alguna herramienta que tenga disponible él para ayudarnos a crear presupuestos inteligentes, a poder sí definir cómo poder sanear poco a poco estas deudas. O sea, hay veces que hay deudas psicológicas, ¿no? O sea, que ya sí nos sentimos ahogados, hay veces con las deudas que tenemos arrastrando. Sin embargo, sí hay forma de salir si aplicamos de manera inteligente. Hoy quiero hacerles una concientización. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, sí puedo comprar a meses sin intereses? ¿Cuántas veces has logrado un deseo a través de decir, ay, está meses sin intereses, sí, lo compro, ok? ¿Por qué? Si puede decir tu cabeza, puedo comprar a meses sin intereses, pero en tu cabeza no está la palabra sí puedo ahorrar. ¿Por qué existe esa mentalidad en la mayoría de nosotros? O sea, hoy quiero dejarles con ese poquito de conciencia y poder sembrar una semillita, que así como también hablamos de deudas, de riesgos financieros, de las cosas buenas y malas que traen las deudas, también quiero dejarles la semillita de poder tomar conciencia a un poquito al ahorro. Así como podemos dar los meses sin intereses y deuda tras deuda tras deuda, también podemos ser muy inteligentes y comenzar así a meses, comenzar a ahorrar. Y para eso sí que nosotros somos expertos y te podemos ayudar. Así es que déjanos aquí en tus comentarios. Recuerda que aquí estamos abiertos a poder compartir contigo muchas estrategias, pero es muy importante que nos digas qué te interesa conocer, en qué te podemos ayudar. Robert, ¿qué nos puedes aportar el día de hoy? ¿Qué tip nos vas a dejar? Fíjate que me gustó mucho lo que dijiste y sensibilizar a la gente. En mi maestría de inteligencia financiera, el licenciado Humberto Martínez Barrón nos hacía siempre una frase que parecía chistosa, que parecía cómica, pero que nos invitaba mucho a la reflexión. Y ahorita me acordaba yo de una frase que él siempre dice a manera de broma, y es: ahorrar no es comprar con descuento. Eso no es ahorrar. Ahorrar es guardar dinero para un fin ulterior. Eso sí es ahorrar. Entonces, déjenme decirles que en el tema de finanzas personales tenemos que ver dos cosas muy importantes, dos componentes, un componente interno y uno externo. El componente interno es el que decías: ¿qué siento? ¿Qué emoción me genera el gastar? ¿Y por qué soy pues proclive a tener que pedir dinero incluso para seguir gastando? ¿Sí? Esa parte interior, esa parte emocional, psicológica, tenemos que analizarla, y es una psicología, digamos, conductual de la forma de gastar. Y la otra parte es la parte externa, la parte que yo le llamo legal. ¿Qué consecuencias legales tiene la deuda? Y es una combinación, y debemos buscar un equilibrio entre
la parte interna y la parte externa de nuestras finanzas y de nuestra deuda. Fíjense que ahorita que decían de Robert Kiyosaki, les quiero comentar que he leído varios libros de él, es un autor que me gusta, y datos curiosos, varios personajes que intervienen en sus libros tienen el nombre de Robert, que me parece maravilloso, qué bonito nombre. Por ejemplo, en su libro de Padre Rico, Padre Pobre, empieza con un poema de Robert Frost y se llama El camino que no seguí. Y es una insinuación de Robert Kiyosaki en donde dice, ¿por qué todos siguen el mismo camino? Y él habla de que él no sigue ese mismo camino, que es la carrera de la rata, tener que estudiar para ponerte, bueno, conseguir una carrera, para ponerte a trabajar, para generar ingresos para alguien más. Y él, por supuesto, no hablamos peyorativamente del empleado o del empleo y del ingreso activo, sino nada más lo dividimos para que la gente lo sepa. Por supuesto que hay empleados que tienen ingresos activos elevadísimos, ¿no? Como cualquier CEO de una empresa, cualquier director general de una empresa, presidente de una compañía, pero realmente donde está la riqueza es en la libertad financiera, en el tener un poco de tiempo para estar con nuestra familia y lo que queremos. Y entonces Robert Kiyosaki se convierte en el rey del apalancamiento. Y quiero decirles por qué. Porque Robert Kiyosaki, de lo que nos habla en todos sus libros, tiene un denominador común, que es ¿qué hacen los ricos para ser cada vez más ricos? Y entonces él agarra y dice, bueno, los ricos, la primera regla que siguen es que no gastan más de lo que ingresan. Regla número 1. Regla número 2, hacen inversiones inteligentes. Compran activos que les generan ingresos pasivos, parece trabalenguas, pero no lo es. Y lo que hacen los ricos es creer en la esclavitud del dinero del que hablábamos y también, como punto número 3, apalancarse y utilizar dinero de otros para comprar esos activos y para generar ellos ingresos en los que ellos no están tan involucrados, sino que crean o comparten el sistema de generar dinero de alguien más. Creo que esa parte de apalancamiento la podemos utilizar muy bien. Y en la deuda, lo que hablábamos de una deuda buena es aquella deuda que no va direccionada al consumo, sino va direccionada a la compra de activos para que nos generen más dinero. Los activos son aquellos sistemas que meten dinero a nuestra bolsa. Entonces, el pensamiento rico, el pensamiento de libertad financiera, tiene que ir en ese sentido. Préstame dinero, banco, para que yo lo ponga a trabajar, me genere más dinero y de esa generación de ingreso te pago la deuda, incluso con los intereses, y es ahí donde uno de los grandes consejos es no le tengas miedo a la deuda buena, tenle miedo a la deuda mala que va hacia el consumo. No sé si estoy siendo claro, Daimí. Sí, claro. Uniendo lo que decía Rosy, lo que decías tú, es precisamente cuando hagamos una compra, establecer muy bien por qué la hacemos. Y cuando tengamos una deuda, ¿por qué la hacemos? En el momento que la estamos haciendo por un impulso, sin saber qué está pasando con nuestras finanzas, tengamos la certeza de que esa deuda no es buena. Así de sencillo. Y cuando la estemos planeando para generar más ingresos para nosotros y sobre todo en un sistema en el cual no estamos involucrados y ese ingreso es pasivo,
esa deuda es buena. Ahora, a lo mejor nuestros escuchas y las personas que nos ven dicen, bueno, pero ¿cómo voy a saber en el momento que adquiero una deuda si me va a dar ese rendimiento suficiente para pagarla y para además tener yo mi ingreso pasivo? ¿Cómo le hago? O sea, me da miedo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sería bueno, Roberto, que nos dieras unos tips de cómo planear una deuda como apalancamiento sin caer en la ingenuidad, en la ignorancia que nos pueda poner en riesgo entonces nuestro patrimonio. Claro. Mira, creo que una forma de verlo de manera sencilla es cuando todas esas inversiones o todos esos sistemas que tú estás buscando están de alguna forma probados por una persona que sabe del negocio, que sabe de ese tipo de inversiones. Creo que también en este sentido y en este sentimiento emprendedor que todos llevamos dentro, o que muchos llevamos dentro, también es imprescindible el factor de riesgo y el factor del fracaso, pero tenemos que ver el fracaso como una forma de acercarnos, ¿sí?, al éxito financiero. Entonces, yo lo que creo es que es una forma muy fácil, nada más preguntarte, la inversión que vas a hacer con ese préstamo que estás consiguiendo, ¿supera el interés que vas a pagar? Porque hay tres cosas que son los ladrones del dinero y que son los impuestos, los intereses y la inflación. Entonces, cuando nosotros pensamos en una inversión, tenemos que tener esos tres factores. Y mucha gente agarra y dice, bueno, yo voy a invertir, pero le voy a dar este dinero a mi compadre, ¿no? Porque él sabe de esas inversiones. Y resulta que el compadre lo oyó del hijo del primo de un amigo y no sabe nada. Y entonces, en el libro El hombre más rico de Babilonia, uno de los grandes consejos es acércate a los expertos, a las personas que probadamente te puedan generar valor. No experimentes en eso. No te arriesgues en ese tipo de nimiedades. Tienes que pensar con la cabeza y no con el corazón. Creo que ese es uno de los puntos importantes a la hora de apalancarse y también ver a dónde va destinado. O sea, es decir, la deuda buena es aquella que el recurso, repito y tripito, el recurso va destinado a generar más dinero. De ahí que sea exitoso o no, eso es otro tema y se puede evaluar el riesgo y se pueden evaluar muchas cosas, pero realmente hay que hacer un plan financiero de qué va a ser. Y también algo que les quiero comentar es la deuda mala se puede convertir en deuda buena. Y pongo un ejemplo muy claro. Yo pido un crédito automotriz para el consumo, para comprar un automóvil. Y ese automóvil es una deuda mala si la uso para mi uso personal, válgase la redundancia. Si el carro lo estoy ocupando de manera personal, es una deuda mala. Lo mismo que un crédito hipotecario. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues rentar el automóvil y que el fruto de la renta me ayude a pagar el crédito automotriz o rentar la vivienda y que el fruto de esa hipoteca, perdón, de esa renta nos ayude a pagar la hipoteca. Y es así como una deuda mala se puede convertir en una deuda de apalancamiento y que genere dinero. Sí, y también, por ejemplo, en esto de los paradigmas que hemos hablado, como también una deuda que en inicio responde a un paradigma de que es una deuda buena, puede resultar mala. También conocemos de casos que han comprado un terreno porque tienen la idea de, bueno, pues hay que comprar un terreno, es parte de construir un patrimonio, y resulta que ese terreno se llena de hierbas, no es productivo,
está en una zona que no le interesa a nadie, que no está teniendo plusvalía, que no hay un desarrollo urbano, y entonces va perdiendo su valor, se va convirtiendo en una carga porque hay que seguir pagando el costo de lo que hemos adquirido, y algo que se pensaba como una deuda buena termina siendo una deuda mala, porque en todos estos aspectos decisiones tan importantes se tienen que tomar, digo yo, y es el consejo que doy a la audiencia, desde una postura informada, a partir de el criterio de expertos que nos ayuden a tomar las mejores decisiones, y no, como nos decían, del amigo, del primo o del consenso popular o de lo que hasta ahora dice todo el mundo, porque precisamente la historia de las finanzas y los casos particulares que vemos día a día nos dan información suficiente como para poderlos orientar hacia dónde serían las mejores decisiones. Rosy, ¿tú conoces algunos casos de deudas buenas o deudas malas que nos compartas? Sí, claro, Daimi. O sea, sobre todo, yo creo que todos en algún momento hemos conocido las deudas malas. Sin embargo, pues yo lo que les quiero, comentar y decir es que sí, o sea, escuchamos deuda mala, deuda mala, o sea, es muy común, escuchar las deudas malas. Sin embargo, yo también les quiero compartir, algún consejo, sobre todo, al adquirir las deudas, pues fíjate muy bien en el tipo de intereses que son, si son elevados, que analices bien al realizar tus compras, o sea, si con el paso del tiempo vas a poder cumplir con esos pagos, porque recuerda que sobre todo al utilizar tarjetas de crédito, los primeros pagos siempre van destinados a pagar los intereses. Entonces, a lo largo del tiempo debes tomar en cuenta que en realidad tu deuda original va a tardar tiempo en sanarse. Entonces, tienes que también tener cuidado en el pago de cuidado con los pagos mínimos, porque hay veces que son engañosos, o sea, te la pasas pagando las tarjetas de crédito a pagos mínimos, y eso pues puede dañar tu historial crediticio. También puede ser una barrera a lo largo del tiempo. A lo mejor inclusive puede truncar tu historial crediticio para préstamos a futuro que tú puedes utilizar como deudas buenas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en caer en este ciclo de la deuda, como les comenté, de pagar una deuda mala con otro nuevo préstamo, ¿no? Entonces, eso sí es muy peligroso. Por eso hay que identificar muy bien el tipo de deuda, si es de una necesidad o de un deseo. Yo creo que ejemplos hay muchísimos, o sea, que están a nuestro alrededor. Sobre todo, hay que evaluar las compras. Si con el paso del tiempo esas compras, por ejemplo, lo que tú mencionabas, Daimi, al comprar un terreno o algo que sea de valor, si con el paso del tiempo se va a devaluar ese precio o va a incrementar, eso también tiene que ser muy analizado a la hora de adquirir una deuda. O sea, como tú bien lo mencionabas, ¿qué pasa si nosotros pensamos que ese valor adquirido con el paso del tiempo va a adquirir un mayor valor y resulta que no es así? Entonces, los riesgos también, como los habló Roberto, pues hay que asesorarnos, hay que identificar bien, hay que tener sobre todo información y tener mucho cuidado con estas compras impulsivas que a lo largo del tiempo se pueden, como los gastos hormiga, o sea, se pueden convertir en gastos hormiga, que el cúmulo de esos gastos, pues sí nos pueden llegar a afectar. Entonces hay que tener planes de pago, establecer un plan financiero que ojalá y en un futuro próximo y no muy lejano, aquí con ayuda de nuestro gurú financiero, nos pueda poner varios ejemplos de cómo poder subsanar y aprender a sanar esas deudas. Claro que sí, es un gran tema. Déjenme empezar a terminar este programa. Déjenme decirles algunas frases que, que me gustan mucho cuando hablamos de gasto, de ingreso, de finanzas personales. Mi madre decía,
primero el patrimonio y luego el matrimonio. Yo creo que primero hay que buscar, y lo voy a decir con otra frase, lo que deja y no lo que atonta a las personas. Yo creo que hay que buscar la generación de ingresos y, como decía John Rockefeller, no te preocupes por disminuir tus gastos, ocúpate de aumentar tus ingresos. Los gastos no están mal, siempre y cuando no se conviertan en deuda y en deuda mala. Y otra cosa también que quiero decirles es, no hay que tenerle miedo a la deuda buena, hay que usarla a nuestro favor. Déjenme ponerle un poco de estructura a estas recomendaciones que empezó Rosy y que quiero decirles en 3 recomendaciones muy precisas. Número 1, haz un presupuesto. Tienes que usar un plan financiero personal para tratar de controlar y administrar tu dinero. Ese plan tiene que incluir tus ingresos y tus gastos. Y la fórmula sencilla para que ese presupuesto funcione es que nunca tus ingresos sean menores que tus gastos. Siempre tus ingresos tienen que ser superiores, porque si no, estás metido en una bola de nieve que te va a llevar sí o sí a la deuda mala. Punto número 2. David Bach, en su libro Millonario en Automático, habla de lo que es el factor late, que ya decía ahorita muy bien Rosy. ¿Cuál es el gasto hormiga? Conoce tu factor de consumo. ¿Qué sientes cuando gastas? ¿Sí? Y finalmente, y que lo hemos repetido varias veces en este programa, utiliza la deuda a tu favor. Apaláncate, inténtalo, arriésgate, pero siempre pensando en un riesgo controlado que te lleve a generar activos financieros que te generen ingresos pasivos residuales. Y esa es la fórmula muy sencilla para tener una mente millonaria y poder llegar a ser rico. Termino, si me permiten, con una frase del primer economista de la historia, Edward Gibbon, que dice: soy rico porque mis ingresos superan a mis gastos y mis gastos son iguales a mis deseos. ¿Sale? Entonces, pues me da mucho gusto compartir con ustedes este jueves de Con Dinero y Sin Dinero. Gracias, Daimí y Rosy, por hacer este esfuerzo posible, por estar siempre a la altura de las circunstancias, y gracias a todos por conectarse y escucharnos. Muchas gracias, que tengan todo muy bonita noche y acá los esperamos el próximo jueves. Gracias a todos por compartir, un placer estar aquí con ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden poner en sus comentarios si les gusta, no les gusta y qué les gustaría en el próximo capítulo. Cuídense mucho. Bye bye. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.